Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Joan Loaiza y hoy día les voy a explicar más o menos lo que significa el impacto de los conflictos en las organizaciones. Pero para más o menos entender el impacto deberíamos definir lo que es un conflicto. Entonces vamos a ayudarnos de diferentes autores para definir exactamente lo que es un conflicto. En términos generales, Lewis Cousa define el conflicto como una lucha por los valores, por los bienes escasos, la potencia y el estatus. Esta lucha en la que el objetivo de los antagonistas es destruir, es neutralizar, perjudicar o eliminar al otro. Entonces hay que entender que Lewis era un sociólogo alemán que vivió entre las épocas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces su concepto de conflicto va muy relacionado a estas épocas en donde todo conflicto social se resolvía a través de una guerra, donde el objetivo era neutralizar al enemigo. Vemos también el concepto de Norton Deutsch, donde un conflicto existe cuando ocurren actividades incompatibles. Una actividad incompatible impide o interfiere con la ocurrencia o la efectividad de una segunda actividad. Estas actividades pueden tener su origen en el interior de una persona, un grupo o una sociedad, o bien entre individuos, grupos y sociedades, ¿no? Ahora, si vamos un poquito al concepto, a la raíz de la palabra, se habla del conflicto como una manifestación de intereses opuestos, en forma de disputa, ¿no? Entonces, si lo vemos dentro de los sinónimos, vamos a ver que conflicto lo asocian mucho con el tema de pelea, de discrepancia, desaveniencia, separación y con mucha valoración negativa a priori, ¿no? Pero hay que detenerse en lo que es el conflicto. El conflicto en realidad es una construcción social diferente a la violencia, ¿no? Que puede involucrarla. Sí, eso no hay duda. Puede involucrar violencia, pero no necesariamente, ¿no? En realidad los conflictos son situaciones en las que dos o más personas tienen intereses contrapuestos, que no pueden desarrollarse al mismo tiempo. Es decir, al concretarse uno, el otro quedaría anulado, ¿sí? Ahora, si nos fijamos más en el tema de conflicto por el lado organizacional, podemos evaluar lo que dice Thomas Kenneth, ¿no? Donde él dice que es un proceso que comienza cuando una parte va a percibir que la otra la afecta de manera negativa o está próxima a afectar negativamente a algo que le conviene o que le concierne, ¿no? Entonces, es algo más acertado con el tema de la organización, porque en la organización se trabajan diferentes áreas. Cada área busca algo en específico. Obviamente todos tenemos un objetivo general, pero por áreas buscamos un objetivo específico. Y a veces estos objetivos, por más que la idea sea un objetivo general, se puede contraponer al objetivo de otra área. Evert Baum dice que dos individuos, un individuo o un grupo, o dos individuos o dos grupos, entran en conflicto en tanto al menos una de las partes siente que está siendo obstruida, irritada por la otra, ¿no? Entonces, de igual manera, se va más para el tema de la organización porque muchas veces tenemos equipos de trabajo, pero cuando vemos que el otro equipo empieza a hacer actividades que se contraponen a lo que yo busco, pues ya siento ahí el conflicto, ¿correcto? Entonces, ya definiendo este concepto de conflicto, vamos a ver cuál es el impacto. Como les dije, muchas veces relacionamos conflicto con algo negativo, pero no siempre es así. No siempre un conflicto se tiene que resolver con términos negativos, con desavenencias. Va a depender mucho del líder y del tipo de negociación, de lo que vamos a hablar más adelante, que se utilice. Entonces vamos a ver
dependiendo de cómo se maneje el conflicto, va a tener dos tipos de impacto. Vamos a ver un impacto negativo y un impacto positivo. Vemos un impacto negativo cuando se va a fomentar la reducción de la comunicación y se incrementa la idea de hostilidad, ¿no? O sea, yo siento que esta persona o este grupo de personas contrapone a mis intereses, a mis valores, dependiendo del tipo de conflicto. Lo que voy a hacer es, no, como él quiere algo opuesto a lo mío, yo voy a trabajar por mi cuenta, voy a hacer mis cosas. No vamos a hablar, no vamos a conversar, no vamos a interactuar de diferentes formas. Y me alejo, pongo como una muralla. Entonces la otra persona lo va a percibir y va a pensar que en realidad esto es una acción algo hostil y va a actuar de la misma manera. Entonces, un aspecto negativo es la falta de comunicación y el aumento de la idea de la hostilidad entre el grupo o las personas. Se producen juicios erróneos y afectan la cooperación, ¿no? No, seguramente él, como yo tengo un proyecto distinto o que se contrapone a sus objetivos, lo que va a querer hacer es perjudicarme, ¿no? Entonces, prefiero no trabajar con él de ninguna manera, yo tampoco lo voy a ayudar y me dedico a mi trabajo, a mi objetivo, ¿no? De no manejarse correctamente el conflicto se vuelve incontrolable, ¿no? Muchas veces empezamos de una manera muy sutil, muy política, pero si alguien no interviene, el líder es el llamado a hacerlo, pues esto se va a volver incontrolable, se van a invertir emociones negativas y puede ocasionar la separación de personas o grupos, ¿no? Y perjudicar a la empresa. Y el impacto siempre va a ser negativo en el desempeño de la organización porque generalmente se van a formar grupos a favor de una u otra persona. Entonces es importante siempre al identificar un conflicto actuar de manera oportuna. Si lo hacemos así, este conflicto puede ser motivo de un cambio personal, ese es un aspecto positivo, o un cambio organizacional, ayudando a realizar cambios e innovaciones necesarias. Dos conflictos necesariamente no tienen que contraponerse si buscamos un camino donde los dos salgamos ganadores, ¿no? Un win-to-win. Si el conflicto es resuelto en equipo, se reafirma la identidad personal y grupal, ¿no? Entonces la idea no es que el líder venga y diga esto se hace así y esto se hace así, sino nos sentamos, conversamos, vemos y lo resolvemos en grupo, en equipo. Y eso como que reafirma la camaradería. Mira, yo no tenía idea de que pensabas así y podemos sacar algo mucho mejor. Se motiva la confianza entre las partes dejando de lado las diferencias y enfocándose en las semejanzas. Tenemos que tener claro que en una organización hay un objetivo general. Entonces, más allá de que yo tenga una manera de trabajar u otra, debemos centrarnos en ese objetivo general. Así que tenemos que buscar las semejanzas en nuestros objetivos, ¿no? Y establecer nuevos canales o estilos de comunicación que puedan perdurar. ¿Correcto? Entonces ya sabemos cómo comunicarnos, tal vez a través de correos, a través de chats. Entonces vamos a establecer diferentes canales para comunicarnos de manera efectiva. Entonces ahora nos toca ver, utilizar alguna de las teorías para ver el tema del conflicto y mencionar cuántos tipos de conflicto existen a nivel organizacional, ¿no? Entonces hay una variedad infinita de tipos o clasificaciones de conflicto, pero vamos a enfocarnos en tres autores. Tenemos a Moore, tenemos a Thomas y tenemos a Deutsch. Moore y Thomas, por ahí que se asemejan en sus clasificaciones, ¿no? Porque Moore te habla de un conflicto de relación, de información, de intereses, estructural y de valores. Y Thomas también te habla de un conflicto de objetivos o intereses
juicio u opinión, que son conflictos cognitivos, y normativas o de valores. ¿Correcto? Deutsch sí se va por el tema del control del recurso, por referencias incompatibles, intereses, deseos o valores, o por información y creencias. Pero si nos enfocamos mucho en el tema de la teoría de Thomas, definiremos los siguientes tipos de conflictos organizacionales. De objetivos o intereses, las partes desean resultados aparentemente incompatibles. Aparentemente, porque, recordemos, tenemos un objetivo en general. Eso nunca debemos tenerlo o dejarlo de lado. Va a querer satisfacer necesidades personales, obtener recursos escasos, etcétera, etcétera, etcétera. La consecución de los objetivos de cada parte amenaza u obstruye el logro de los objetivos de la otra. Aquí la clave va a ser la reconciliación de las aspiraciones. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué quieres lograr tú? ¿Qué quiero lograr yo? Hacia diferentes objetivos de las partes. O sea, ¿qué queremos lograr? Entonces acá es importante la intervención de un líder. De juicio u opinión. Cognitivos. Va mucho cognitivos porque es en base al tema de cómo yo he estructurado mi conciencia, ¿no? En base a valores, a bases religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Una parte percibe que la otra ha llegado a conclusiones diferentes, incorrectas, sobre lo que es verdad en un sentido empírico. Pueden denominarse controversias. La clave reside en cómo combinar diferente información o razonamientos de las dos partes para formar una conclusión que es más o menos rigurosa. Entonces, cuando vemos temas de conflicto u opinión, un ejemplo puede ser el tema del aborto. Entonces, algunas personas dicen, mi cuerpo, mi decisión, pero otras personas van a decir, oye, no es tu cuerpo, es el cuerpo de una nueva vida. Entonces, ahí va a surgir un conflicto de juicios u opiniones, ¿no? Y cada una va a sacar sus diferentes argumentos y ninguno es inválido, porque cada uno lo va a sacar en base del valor ético-moral en cual fue formado, ¿no? Y el conflicto normativo o de valores, ¿no? Normativo viene de norma, ¿correcto? Se centra sobre la evaluación de una parte sobre la conducta de la otra en términos de expectativas, sobre cómo la otra debería comportarse. Estas expectativas pueden implicar varios tipos de estándares de lo que es una conducta apropiada, éticos, nociones de equidad, justicia, respeto a jerarquías, de estatus y otras normas del sistema social. En este tema de conflicto de valores podemos ver el conflicto por el tema de las personas LGTB, que ellos defienden sus derechos, su libertad, frente a la posición de el grupo Con mis hijos no te metas, ¿no? Que buscan de alguna manera reprimir las libertades o los derechos de otro grupo. Entonces, de igual manera, cada uno tiene un tema de valor, ¿no? Entonces ahí es importante conciliar, oye, tú tienes todos los derechos, yo con tus hijos no me voy a meter, yo quiero vivir mi vida, tú cría a tu hijo de tal manera, ¿no? Entonces hemos visto de manera rápida lo que es el conflicto y el impacto y las diferentes clasificaciones que hay. Muchas gracias. Me toca hablar sobre la pregunta número 2. ¿A qué se refiere el modelo Harvard, Mapan o BATNA para la negociación? Vamos con esta pregunta. ¿Qué son las alternativas? Son las oportunidades que existen fuera de la negociación si es que ésta no llegara a un buen puerto. Vamos con Mapan. Hay que recordar algo. Mapan es el acrónimo de mejor alternativa posible a un acuerdo negociado. En inglés es BATNA. Este término fue acuñado en la década de los 70 en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard y actualmente constituye lo que vendría a ser un gran referente en la negociación moderna. Para nosotros, como equipo,
Vagna o Mapan es plantear las preguntas positivas y negativas, las cuales pueden ayudar a solucionar problemas, conflictos, nos ayuda a tomar decisiones, pero hay que tener en cuenta algo. Lo más importante es tener un buen manejo para dominar las emociones. En el siguiente punto tenemos que desarrollar un ejemplo en el que a consecuencia de algún conflicto se proponga una solución a través de dicho modelo y establecer la SOPA. ¿Qué es la SOPA? Es la zona de posible acuerdo negociado. En este caso voy a hablar de lo que vendría a ser el caso en la empresa donde yo trabajo. Mi área, por el motivo de la pandemia, ha habido reestructuración de puestos y mi área ya prácticamente no dejó de existir. Para ello, me hicieron una propuesta porque yo estaba en suspensión perfecta de labores y en el mes de agosto me hicieron una propuesta, ¿no? Me llamaron el área de recursos humanos y me dijo que los únicos puestos que podría haber en estos momentos para poder cubrir necesitaban un coordinador para una tienda del Cono Norte, para ser más específico, una tienda en Comas, en el distrito de Comas. Pero eso sí, me dijeron, el sueldo va a tener que tener una pequeña reducción por el nuevo puesto. Y en ese momento en mí empezaron las ideas. Apenas recibí la propuesta, me dieron tiempo, me dijeron piénsalo, el día de mañana te volvemos a llamar y nos indicas qué es lo que has pensado, ¿no? Para lo cual dentro de mí empezaba a decir, ¿no? Ya estoy en suspensión perfecta de labores casi 4 o 5 meses, sin trabajar, sin recibir un sueldo. Y uno tiene gastos, ¿no? Muy aparte de los gastos que es cubrir los estudios en la universidad, también los gastos familiares, las obligaciones en el hogar. Pero a su vez iba la otra parte, que sabía que para movilizarme de mi distrito hacia Comas, muchas veces tenía que tomar hasta 2 o 3 carros. Directamente no había un carro que me lleve a su oficina. Y todo eso empezó a dar vueltas en mi cabeza, pues, ¿no? Como toda persona, tenemos que ver si los horarios me convenían o no también. Si la sede de Cono Norte me conviene o no. Y empezamos una negociación, ¿no? Con la persona que ya al día siguiente me llamó, quien iba a ser mi nuevo jefe, me dijo, ¿no? Que le planteé las pautas que yo tenía y me dijo que elaboraré en lo que vendría a ser en una sede cercana a mi domicilio, si es que eso me ayudaría mucho. Recibiré un bono de movilidad y por alcanzar metas, esto mediante indicadores de gestión. En cuanto a horarios, me otorgarán flexibilidad en conexiones de clase a mis clases de la universidad. Eso a veces sí, sinceramente no se da, no se está dando, y más que todo los sábados, pero bueno. Y me propuso algo que en realidad ya en cierta forma, en este tira y afloja, de que quién da más, quién da menos, si se podría decir así, que mi sueldo se iba a mantener, que no me iban a reducir el sueldo, muy aparte de del bono de movilidad que iba a tener y lo que vendría a ser por alcanzar las metas, ¿no? El bono por alcanzar metas. Y acá podemos ver 2 puntos, ¿no? En los cuales yo puedo decir lo siguiente. Por esta parte está la oposición de la empresa donde trabajo, la oposición de Olva Courier, y por este lado estoy yo, ¿sí? Como vuelvo a decir, el tira y afloja de la negociación. Por el lado de Olva, no prescindir de mí como persona. Ya llevo 10 años en la empresa y hay esa fidelización por parte de los dos, porque saben la forma de cómo yo laboro, y el requerimiento de coordinadores también que necesitan ellos en Lima Norte, y evitar pagos por indemnizaciones, ¿no? Un despido arbitrario. Sabemos todo lo engorroso que puede ser eso para una empresa. Dentro de mi posición, no perder mi trabajo,
También vendría a ser el traslado de una sede cercana a mi domicilio y hacerme cargo de los gastos del hogar, universidad y también pasar el debido tiempo, perdón, con mi familia. De este tira de floja se llegó a un consenso, que es el que mencioné anteriormente. Se me mantiene el sueldo, se me crea bono de movilidad, indicadores de gestión y trabajaría en una sede más cercana y accesible a mi distrito, ¿no? Este sería un modelo de sopa que relativamente me tocó a mí. Me tocó a mí vivirlo, como se dice, en carne propia, ¿no? Gracias. Bueno, continuando con la primera parte del trabajo, hablaré sobre cómo se relacionan el liderazgo y la gestión del cambio organizacional. Considerando que el liderazgo es una actividad que consiste en movilizar, en ayudar a las personas a afrontar todos los problemas más difíciles en la organización, generando en ellas un trabajo de adaptación que les permite el progreso tanto personal como profesional. Vemos que el líder debe tener esa capacidad de influenciar entre todo el equipo para que de esta manera haya un cambio de comportamiento en cuanto a un horizonte, en este caso siguiendo los valores, las culturas de toda la organización en sí. Por ende, creemos que si el líder no tiene esta visión de cambio, la organización tampoco la va a poder tener y no van a poder llegar a los objetivos pertinentes como es lo deseable. Un caso empresarial es el de Rústica. La historia de Rústica empezó con una pequeña tienda en Jesús María y que hoy en día tiene alrededor de 42 locales en Lima y provincias. Tanto es así que Rústica inicia sus actividades con la venta netamente de pizzas y pastas, pero posteriormente y dada la demanda, ellos cuentan con la carta rústica, que es la que ofrece pizzas, pastas y parrillas. Adicional a eso, Rústica también aperturó lo que es el buffet de comida criolla y comida internacional. Aún más, Rústica también cuenta, o bueno, dada la situación actual, contaba con lo que era los servicios de karaoke y de discoteca. Dada esta coyuntura por el COVID-19, Rústica se reinventó. ¿Qué es lo que hizo? Cuando pudo obtener todos los permisos pertinentes, se habilitaron el servicio de delivery y de recojo en tienda. Pero lo más resaltante de Rústica es que ellos habilitaron de lo que es el mini market. ¿En qué consiste esto? Básicamente las salas donde estaban los karaokes y las discotecas, las mesas y las sillas, iban a ser transformadas en almacenes. ¿Y qué es lo que iban a vender principalmente? Es pollo fresco, abarrotes, verduras y fruta. De esta manera, el negocio que lidera el señor Mauricio Díez Canseco busca dar una oportunidad de trabajo a sus empleados para que ellos no se vean afectados económicamente. Y Rústica se ha reinventado con una propuesta de mercado, ha sabido afrontar esta adversidad que estamos pasando gracias también a un liderazgo, a un líder como es el señor Díez Canseco, y no solo él, sino todo el equipo que viene detrás, que gestiona todo este talento humano. Por eso hemos creído conveniente considerar y dar a conocer esta historia de Rústica. Buen día, profesor. Mi nombre es Martín José Retuerto Rabanal y en esta oportunidad hablaré sobre la pregunta número 4 del examen final.
Por ello, antes de poder resolverla, quería dar un concepto sobre habilidades blandas. Las habilidades blandas son actitudes, valores y rasgos de la personalidad que le dan valor agregado a una persona frente a determinados contextos. En este caso hablaremos sobre el ámbito laboral. Hoy en día el mercado laboral se ha vuelto muy dinámico y muy competitivo, haciendo que es muy importante que los trabajadores desarrollen las habilidades blandas y aprendan otras que todavía no poseen. Esto para mejores condiciones laborales y seguir escalando en la estructura organizacional de una empresa. También se van a desarrollar mediante las capacitaciones que estas mismas puedan brindarlas. En la pregunta número 4 nos habla sobre 5 habilidades blandas que debería tener el perfil del puesto de un vendedor de una compañía. Mencionaré 5 que mi grupo y quien les habla considera son las más importantes para este puesto. Primero, que sea amigable y divertido, que tenga una actitud positiva, que tenga una actitud que contagie al resto, que frente a las adversidades siempre tenga este don de poder contagiar y ir a su mismo horizonte con tan solo tenerlo, tan solo percibirlo en el turno. También excelencia en lo que hace, que las acciones que éste realice, las acciones y los resultados sean suyos, que siempre busque dar lo mejor de sí. Orientación al servicio, que tenga esa pasión por lo que hace, pasión por ofrecer este producto, por ofrecer este bien que está vendiendo y brindar estas experiencias únicas a través de esta manera o este estilo que tiene él para poder ejecutar las ventas. Trabajo en equipo, ¿no? Que es muy importante frente a las adversidades que pueden ocurrir, ¿no? Puede pasar que no tengamos el mismo lineamiento, las mismas ideas, pero que lo promueva a que podamos crecer juntos y llegar a la misma meta como equipo que somos. Por último, tenemos la comunicación asertiva, que también es muy importante tenerla, ya que si no hay comunicación, esta capacidad de poder escuchar, hacer preguntas poderosas en determinados momentos a las personas que se acercan, clientes, no nos va a permitir tener esta interrelación con la otra persona que llega a comprar nuestro bien. Por eso consideramos que también es una habilidad muy importante que debería tener esta persona que ocupa este puesto. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nuevamente, Joan Loaiza. En este momento me va a tocar explicar la primera parte acerca de nuestro caso aplicativo real nacional. Hemos elegido algo nacional referido a la negociación como estrategia de solución para el manejo de conflictos. ¿Sí? Entonces, nos hemos enfocado más o menos en un conflicto que va a traer más conflictos sociales, ¿no? Incluso entre nosotros, teniendo en cuenta que vamos a explicarlo desde nuestros argumentos, desde nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces vamos a ver que este conflicto nos va a envolver a todos, ¿no? ¿Qué conflicto es este? El conflicto que ha habido durante esta pandemia acerca del tema de las AFP, ¿no? Entonces este conflicto se va a dar en un primer momento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero que es un conflicto que en realidad nos atañe a todos los peruanos, ¿no? Si hablamos de los antecedentes del conflicto, vamos a ver que la fecha de inicio, por así decirlo, va a ser el 30 de marzo, cuando el presidente Martín Vizcarra va a anunciar que se va a permitir el retiro de hasta 2.000 soles del fondo de la AFP para trabajadores que no coticen hace un año, ¿no? Entonces podría decirte que este es el inicio, pero no, el antecedente real es el inicio de la pandemia, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando inicia la pandemia se van a cerrar muchos negocios, va a haber despidos masivos, ¿no? A pesar de que al principio se dijo no van a haber despidos, pero en realidad sí, es insostenible para muchas empresas poder pagar un sueldo a sus trabajadores o no sacarlos en suspensión perfecta si es que no estaban produciendo. Entonces pasó el tiempo, ¿no? Y
que empezó la escasez. La gente decía, oye, ¿qué vamos a hacer? El gobierno lo que va a hacer es, bueno, vamos a dar bonos. El bono tal, para el bono tal, el bono tal. Pero estos bonos solo van a ser para la gente que en realidad lo necesite. Para los que teníamos trabajo, en un primer momento se activó que podíamos retirar una parte de nuestra CTS. Pero no era suficiente. En realidad, ni siquiera el tema de los bonos. Porque se basó en un tema de canasta familiar, mensual, pero no se tomó en cuenta que en una casa vivían muchas familias. Entonces, en realidad, pues, no se ajustaba a la realidad. De igual manera, pues, el tema de las AFP o los bonos no eran atribuidos a las personas como yo, que están en suspensión perfecta, pero que todavía no se aprueba la suspensión perfecta en el ministerio. Por ende, personas como yo, por ejemplo, no tienen el acceso a la CTS y yo no estoy en la AFP. Entonces, se ve también la necesidad, ¿no? Entonces, vamos a ver que sí, el antecedente real es el inicio de la pandemia y el cierre de las diferentes empresas, los despidos masivos y el tema de las suspensiones perfectas que se van a ir dando en el momento, ¿no? El nombre de la compañía, bueno, vamos a hacer el Estado peruano, porque al final de todo el Estado peruano se va a comportar como una organización en realidad, ¿no? No es una organización netamente dicha porque no es una empresa, pero tiene las mismas características de una organización. El lugar a país es el Perú y vamos a ver una breve reseña de los detonantes de esta situación, ¿no? El 15 de marzo se va a declarar el estado de emergencia. Desde el día siguiente, o sea, el 16 de marzo inicia el estado de emergencia. Por ende, hay toque de queda, cierran los comercios que generan aglomeraciones. El tema del coronavirus es algo nuevo, así que las decisiones que se toman son en base a decisiones internacionales, así que se van a tener que cerrar bares, centros de entretenimiento, incluso los restaurantes. Solo se van a mantener abiertas los temas de ventas de alimentos, ¿no? El 16 de marzo se va a anunciar el bono, el primer bono para las familias más vulnerables, de 380, ¿no? Esa es la medida del Ejecutivo y el Congreso, pese a estar en estado de emergencia, el Pleno se instala y juramentan los nuevos 129 legisladores, ¿no? Eso también fue un tema porque algunos resultaron pues contagiados, ¿no? El 17, el Congreso de madrugada en pleno aprueba la ley donde se otorgan 6 meses para introducir cambios en el sistema electoral. Por la tarde, el legislador José Luna Morales, de Podemos, presenta la primera iniciativa que plantea la regulación en el sistema de pensiones, ¿no? Vamos ya a ir a meternos al sistema de pensiones. El MEF, anuncia un fondo de 300 millones para las MIPES, ¿no? Y la Junta de Portavoces va a discutir, esto fue el 18 de marzo, la posibilidad de realizar un pleno temático sobre el coronavirus. El 19 de marzo, el Ejecutivo se mantiene en silencio y se presentan hasta 5 iniciativas para la ley de suspender el cobro de intereses y tributos, ¿no? Vamos a ver que es aquí donde el Congreso va a empezar a sacar bueno, ese es un tema, una opinión personal, ¿no? Leyes muy populistas, ¿no? Porque sin tributos, o sea, ¿cómo vamos a subsistir si se está sacando del tesoro público para dar bonos a todo el mundo, ¿no? Y también el tema de los intereses, los bancos también necesitan mantenerse, ¿no? Pagar a sus trabajadores. Pero bueno, esa es una opinión personal que puede generar un conflicto. El Ejecutivo autorizó a empresas dar licencias pagadas recuperables a sus trabajadores, ¿no? Entonces esta fue una idea muy bonita, pero que tampoco era sostenible, ¿no? El MEF anuncia que los trabajadores independientes también van a recibir un subsidio de 380 soles. Eso fue el 23 de marzo, ¿no?
Entonces ahí empezamos con el tema de los bonos, ¿no? Tan necesarios para algunos, pero también como que nos hacen ver como que necesitamos que nos den el dinero cuando esta era una oportunidad de crisis como para empezar a emprender, ¿no? Lo que muchos han hecho. El 24, el Ministerio de Trabajo estableció disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto, ¿no? Entonces las personas que podían trabajar de manera remota lo iban a hacer. La legisladora Carmen Omante, Alianza para el Progreso, presenta el proyecto para que los afiliados dispongan hasta de 10 remuneraciones vitales, 9.300 soles de sus fondos de la AFP, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Oye, ahí está esa plata, pues que la agarren, ¿no? Entonces, bueno, no, es tema de conflicto también, ¿no? Se amplía el estado de emergencia y se anuncian nuevas medidas económicas. No se realizarán aportes a la AFP. En abril, el Estado financiará el 35% de los sueldos de los trabajadores que ganen hasta 1.500, ¿no? Y se pondrá a retirar hasta 2.400 de la CTS y se transferirán 200 millones a las municipalidades. Esto me parece que era para el tema de las canastas que se iban a regalar. El Congreso recibió el pedido de facultades del Ejecutivo en pleno, en sesión presencial. Se aprobaron 10 de los 11 puntos solicitados, pues retiró la solicitud sobre el control concurrente de contrataciones públicas durante el estado de emergencia, ¿no?, del coronavirus. En medio del debate ingresó el trámite del proyecto multipartidario, que propone el retiro del 25% de los fondos de la AFP. Bancada Fuerza Popular remite un oficio al presidente del Congreso, Manuel Merino, solicitando la priorización en el debate del proyecto multipartidario que propone el retiro del 25% de los fondos, ¿no? La segunda medida. Entonces, al principio no, que saquen 10 remuneraciones y ahora no, mejor que saquen el 25%. El presidente Martín Vizcarra insistió con su propuesta sobre el control simultáneo, rechazado por el Congreso en el pedido de facultades. Remitió una iniciativa de la ley sobre este punto, ¿no? Entonces ya se ven dos conflictos. Una es por el tema de las contrataciones públicas en el estado de emergencia, ¿no? Y otro era acerca de la AFP. Y el 28 de marzo el Congreso va a promulgar la Ley de Protección Policial. Mesa directiva se reúne el Contralor Nelson Schwab, quien se opone a la propuesta del Ejecutivo sobre el control realizado por su institución, ¿no? Entonces, estos son los antecedentes. Vamos a ver más adelante el tema de lo que quería el Ejecutivo, lo que quería el Legislativo, y cada uno va a sacar sus conclusiones sobre cuál era lo correcto. Lo correcto es agarrar tus ahorros que te van a servir para el futuro, o lo correcto es seguir dándole bonos a la gente o buscar una manera de activar la economía de manera rápida. Entonces, es ahí el inicio del conflicto. Vamos a ver que hay un conflicto mucho de intereses, ¿no?, donde nosotros también vamos a ser protagonistas. Porque nuestro interés era, oye, ya, no voy a trabajar, pero ¿cómo voy a subsistir? El tema es de que, sí, tengo que pensar en mi futuro, pero no voy a tener futuro si ahorita no como algo. Entonces necesito dinero. El tema del Ejecutivo, por mantener una estabilidad, no vernos como un país simplemente bajo esta situación va a agarrar y va a dar normas que son así de rápidas. Ya, bueno, quitemos el dinero de las AFP, lo que significaba pues de que la AFP, estas acciones que compró en su momento un precio, las tenía que vender a un precio más bajo, por ende tu dinero se iba a reducir en cuanto a la rapidez en que se iba a requerir que se desembolse. Y vemos el tema del Legislativo, que lo que buscaba era congraciarse con la población, ya que el antiguo Congreso pues fue un desastre. Entonces vamos a ver diferentes intereses
y diferentes pugnas para llegar al objetivo, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante si se logró o no, si hubo un medio intermedio. Muchas gracias. Punto número 2. Aspectos relevantes del conflicto. Momento en que estalla el conflicto, el 30 de febrero del 2020, el presidente Martín Vizcarra anuncia que se permitirá el retiro de 2.000 soles de los fondos de la AFP para los trabajadores que no coticen hace un año. Las partes implicadas, una vez más, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Las intenciones de ambas. Por un lado, el Poder Ejecutivo aprobar el retiro de 2.000 soles para los trabajadores que no coticen hace un año, así como los que no hayan estado en planilla por 6 meses. Poder Ejecutivo, retirar el 25% de la AFP. Bueno, ese era el nombre. Pero ese nombre tiene dos variables a evaluar, que te permite un máximo de 3 unidades impositivas tributarias, que dan un total de 12.900 soles, y un mínimo de una unidad impositiva tributaria, que vendría a ser 4.300 soles. O sea, el tema de 25% como que un poco engañoso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en cuenta también? El Poder Ejecutivo, obtener el dinero en 2 armadas, según un cronograma establecido. El Poder Legislativo, obtener el dinero en 10 días posteriores de la presentación de la solicitud. Es un poco más... está jugando en realidad un poco más con las necesidades de las personas. El Poder Ejecutivo no se realizarán, también dice, no se realizarán aportes en abril para las AFPs. Como bien podemos tener acá, el comportamiento de cada parte hasta los resultados derivados del conflicto, el Poder Ejecutivo no promulgar la ley y permitir el retiro de 3.000 soles en 3 armadas. También enviar un proyecto de ley para la reforma de pensiones con un plazo de 6 meses. La ministra de Economía, María Antonieta Alba, advirtió que el retiro masivo de fondos podría quebrar el sistema financiero, lo cual nos costaría mucho más, va a dificultar la recuperación de la economía en el país cuando ya la actividad cuando ya se supere lo que vendría a ser la crisis del COVID-19, ¿no? Pero a esto el Poder Legislativo, ¿qué proponía? Que mediante el presidente del Congreso, el señor Manuel Merino, anunció que si el Ejecutivo no daba respuesta en el plazo establecido, el Parlamento promulgaría la ley por insistencia. Y en ese momento también se programó una junta de portavoces de manera virtual. Continuando con la segunda parte del trabajo, hablaré sobre la estrategia de negociación empleada. ¿Cómo se aplicó esta estrategia? Bueno, el 1 de mayo del 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31017, que es la ley que establece las medidas para aliviar la economía familiar y dinamizar la economía nacional en el año 2020. ¿Qué autoriza esta ley? Bueno, autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones de forma voluntaria y extraordinaria el retiro de hasta el 25% del total de los fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización por un máximo de 3 UIT, que son alrededor de 2.900 soles. ¿Qué resultados obtuvieron o qué resultados se obtuvo? Bueno, el retiro total fue de 27.000 millones que benefició directamente a más de 6.4 millones de afiliados al sistema privado previsional. La
pandemia de la COVID-19 en nuestro país ha expuesto la precariedad del sistema de pensiones, así como el de salud también. Ante ello, esta ley del 25% del retiro de los fondos ha causado una gran controversia porque ha sido tildado de ser oportunista, de ser populista también, y sobre todo de generar un daño potencial al sistema de pensiones, a la economía nacional y también a la posible reactivación económica post pandemia. También consideran que va a haber una pérdida de la rentabilidad de los propios aportantes, porque obviamente su dinero va a disminuir. Pasando al tema del presidente, el presidente dijo que no está de acuerdo con la ley aprobada en el Congreso, porque es una norma que ha sido respaldada mayoritariamente por la ciudadanía según las últimas encuestas realizadas, y según para el presidente la devolución de los aportes debe hacerse de manera responsable y no hay un seguimiento en ese aspecto tampoco. Finalmente, el presidente Martín Vizcarra anunció que enviaría él un proyecto de ley al Ejecutivo, que es una reforma para lo que es el sistema de pensiones en un plazo de 6 meses. Conclusiones. A pesar de las diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se pudo aprobar la ley de retiro de un porcentaje de la AFP. La coyuntura que hemos estado viviendo en el país en los últimos meses hizo que varios inversionistas se retiraran del Perú, que varias empresas quebraran y otras se reinventaran. Y nuestro sistema de pensiones sufra un pequeño colapso en el cual todavía no hay una solución establecida. El gobierno, en lugar de promover la reforma de este sistema de pensiones, creó una junta mixta que se encargarían de evaluar si era posible una reforma en el sistema de pensiones en la actualidad. Y esto sería llevado al Congreso para su posterior revisión. Hasta el día de hoy todavía no hay una reforma o hay un indicio de un proyecto de ley que pueda ayudar a los afiliados y pueda ayudar a las personas a tener una jubilación y un futuro más prometedor. Recomendaciones. Se recomienda que estos retiros sean de forma paulatina y no sean de tanto como bien se dice de golpe, para no afectar la economía nacional, ¿no?, del Perú. También se recomienda que el sistema de pensiones sea totalmente reformado. ¿Por qué? Que sea voluntario, que permita al aportante tener su dinero y saber cómo distribuirlo. Si llevarlo a un banco, llevarlo de repente a una AFP, ya que en la actualidad cuando uno ingresa por primera vez siempre te derivan a una AFP y no te dan la facultad de poder decidir qué hacer con tu dinero. Y esto permitiría que tenga un mejor balance en el sistema de pensiones de nuestro país. Gracias.